muchos temas. Ya vamos a hablar sobre cálculos dentales, los factores de riesgo, regulador de placa bacteriana, ya, y la enfermedad periodontal. Entonces vamos a hablar sobre los que son los... Disculpe, ¿sí? Nosotros ya no dimos ese tema. ¿De qué? No, pero es que el cálculo dental es, cuando hablamos en aquella vez, es sobre la particular del contenido. Esta es la etiología, por qué se produce, ¿no? Ah, ok, profe. Y es la manera de prevenirlo, ¿ya? No, me parece bien su intervención, Juliana. Bien. Bueno, profe. Sabemos que dentro de, para que tengan una idea, las dos niñas nuevas, Alejandra y Dani, vamos a hablar sobre el cálculo dental. Habíamos dicho en la última clase, cuando hablamos sobre la prevención, de que la placa bacteriana se formaba alrededor de 30 días y que si no se tenía una buena higiene oral, pues entonces el acúmulo de más bacterias y de más resto alimenticio o detritus iba endureciendo esa placa dental hasta formarse una placa dura, a lo que denominamos cálculo dental. El cálculo dental no es más que una placa bacteriana mineralizada que se forma sobre la superficie de los dientes naturales y las prótesis dentales. Entonces, como yo le decía, que si un paciente tiene una prótesis indistintamente, cualquiera que sea, y no le hace la fase higiénica, esta placa dental o este cálculo se adhiere como como si fuera una superficie normal. Bien, normalmente se produce una gingivitis cuando hay una presencia de cálculo, pero sin embargo, la inflamación de la encía no solamente es producida por la presencia de cálculo dental. También existen otros factores, como las restauraciones defectuosas, es decir, una prótesis mal adaptada, una restauración en amalgama o resina sobrecontorneada, es decir, que no sigue el lineamiento de los dientes, sino que está por fuera de esa y entonces afecta a la encía directamente. También las complicaciones por ortodoncia y también el consumo de tabaco y de alcohol produce a esa inflamación de la encía llamada gingivitis. Entonces, para que puedan ver que no solamente el cálculo produce. Bien. Dentro de ese cálculo dental existen dos, el supra y el sub. Cada uno tiene sus características únicas. ¿Como cuáles? El suprainguinal es aquel que está por encima de la encía, o sea que se puede ver visiblemente, usted lo puede ver en un paciente. Ya, es visible, usted lo detecta, no hay necesidad de usar pastilla reveladora para poder ver el cálculo. ¿De qué color es? Es blanco o amarillo blanquecino y posee una consistencia dura y arcillosa. Y se desprende fácilmente de la superficie dental. Es decir, con ese no hay que estar, no hay que estar peleando para que el cálculo se retire, como el subgingival que sí se adhiere. Entonces, el subgingival no se aprecia. Ustedes dirán, ¿cómo podemos apreciar un cálculo subgingival? Sencillo, cogemos la pieza de la jeringa triple, esa que tiene la unidad ontológica, tiene aire, tiene agua y tiene rocío, entonces se le echa la encía para separar la encía del diente, entonces se puede apreciar claramente. Es de color oscuro o negro verdoso. Entonces, ya cuando usted vea a un paciente que tiene de ese color de cálculo, ya se puede decir de que es un paciente que posiblemente ya tenga un problema periodontal. ¿Y cómo se identifica? A través de un instrumento muy delicado que se llama explorador, ¿no? Entonces es un instrumento largo de dos extremos que tiene una ancha y una curvatura, y con ese se va detectando si hay presencia de cálculo o no. También se utiliza para detectar caries. Bien. ¿Dónde se localizan normalmente los cálculos supraingivales? En las caras vestibulares de los malares superiores
y las caras linguales de los dientes anteriores e inferiores. Recuerden que yo, bueno, no sé si de pronto en la clase pasada, no me acuerdo realmente, les dije dónde hay más presencia de cálculo dental, y yo les dije que en las caras linguales de los dientes anteriores e inferiores, porque recuerde que la gravedad impide que esos cálculos no se desprendan fácilmente, a diferencia de los que están en el maxilar superior, porque sencillamente van a favor de la gravedad y se pueden retirar de una manera fácil. Bien. Bien, el contacto con sustancias como el tabaco y pigmentos alimentarios afectan el color del diente. Ojo, vamos a hacer una aclaración. La dentina es la que da el color del diente, no el esmalte, porque el esmalte es una estructura transparente. Entonces, normalmente dice que la gente de color, me va a disculpar con Danita, que es morenita, de pronto en ella se ve los dientecitos bien blanquitos. ¿Por qué? Pero es por el contraste de piel. Pero los dientes, al sacarlos, si le extraemos un diente a Danita, entonces lo ponemos a la luz normal, entonces va a ser un color amarillento como cualquier otro paciente o cualquier otra persona. Entonces, el color lo da la dentina. Ahora, hay sustancias intrínsecas y sustancias extrínsecas. Intrínsecas son las que produce el organismo y manchan el diente. Y las extrínsecas son las que vienen de afuera, por lo menos como las tetraciclinas, como el tabaco, como el alcohol, como el café negro. Pero quiero hacerles una aclaración. Dice que antes se decía de que los dientes se manchaban por todas estas cuestiones de estas sustancias, pero se determinó a través de unos estudios y a través de una conferencia que el diente, yo soy tomador de café, ahora tomo menos, pero antes yo me tomaba 3, 4 vasitos grandes de café en el trabajo. Y yo no tengo los dientes manchados de color negro. Lo que sucede es que mancha la placa bacteriana. Y al manchar la placa bacteriana, mancha también o da la semejanza de que está manchando el diente. Y en realidad, mientras se haga una buena higiene, mientras usted use los hábitos de higiene normales, los convencionales, usted podrá tomar, inclusive hay otras sustancias que sí, como las tetraciclinas, que sí son sustancias que sí ya manchan el diente, pero esas que normalmente dicen, no, que porque fuma, o porque toma café negro, eso es totalmente falso. Eso no mancha el diente. ¿Y sabe por qué sería así? Porque en el momento en que uno hace una profilaxis, usted la retira. Usted la retira, entonces ya el diente no está manchado, simplemente está pigmentado de algo, pero causado por la pigmentación que se le da a esa placa bacteriana. Bien, la placa blanda, antes de ponerse placa dura o cálculo dental, se endurece por precipitación de minerales que suelen comenzar de 1 a 14 días luego de su formación. Entonces, si la placa bacteriana se forma a los 30 días, inmediatamente al día 31, por decirlo así, o sea, el primer día de esa placa blanda, se comienza a originar la placa endurecida. Entonces ya saben que tendrían que sacar como 45 días para formarse una placa o un cálculo dental. Bien, el cálculo dental tiene una composición y una formación, ¿ya? Una composición orgánica y una composición inorgánica. La inorgánica se compone por calcio, fósforo, dióxido de carbono, magnesio y pequeñas cantidades de zinc, estroncio, cobre, manganeso, entre otros, y también presenta cristales de hidróxido de apatita. Mientras que la parte orgánica, proteínas, polisacáridos, células epiteliales, descamadas y varios tipos de microorganismos. Entonces, como pueden ver, la placa bacteriana tiene una doble formación. Bien, habíamos hablado ya sobre la saliva, no vamos a entrar en cómo es normalmente lo mismo, porque ya lo vimos en el mate, pero vamos a hacer un recorderi. Recuerde que la saliva es la fuente de mineralización del cálculo supragingival.
mientras que el líquido crevicular aporta los minerales necesarios para la formación del cálculo subgingival. Entonces, mientras la saliva ayuda en un momento dado a formar la mineralización del cálculo supragingival, el líquido crevicular, el subgingival. Bien. La mineralización de la placa comienza como extracelular, en torno a los microorganismos, o intracelular a la formación de cristales de ciertos microorganismos como la Beinodela. Resulta que antes se creía que el Streptococcus mutans era el causante de la carie, pero se descubrió de que él ataca cuando ya el esmalte está dañado. El que produce en realidad el daño nocivo al esmalte dental del diente se llama la Beinodela. Esa es la que causa la destrucción del esmalte. ¿Qué hace el Streptococcus mutans? A avanzar y causar más daño de lo que puede causar este microorganismo. Entonces, se había dicho de que... ¿Aló? Bien, sigamos. Entonces, ustedes eran, hombre, ¿y para qué tenemos que saber todo esto? Ustedes son auxiliares, ustedes tienen que saber por qué, porque al fin y al cabo, si ustedes con la experiencia y con el tiempo ya distinguen que es una placa dental, que es una placa, una materia alba, que es un cálculo supre, pues es que resulta de que a veces esas, ¿cómo se llama? Esa placa o esos cálculos, si no se tratan, comienzan a hacer la destrucción del hueso alveolar, originando bolsas. Esas bolsas se llaman bolsas periodontales, las cuales en un momento dado se forman de acuerdo al número de áreas que la conforman, porque de pronto, sabemos, les digo, el diente tiene 4 partes: vestibular, lingual palatina, mesial distal. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que entonces alrededor de esas áreas se pueden formar bolsas que ayudan a acumular más bacterias y más placa bacteriana, y por lo tanto comienza a generar una enfermedad periodontal que la vamos a ver más adelante, y causa esa enfermedad periodontal es como es el daño nocivo del hueso alveolar. Lo va acabando, lo va desgastando, lo va disminuyendo, y el diente comienza a sufrir movilidad dental. Bien. Te dice que la placa bacteriana se considera como la principal factor causal de la enfermedad periodontal. Entonces, por lo que es necesario eliminar la placa y el cálculo para que se pueda, en el momento dado, restituir a través del tratamiento periodontal esa encía o ese tejido óseo o los de soporte que están afectados, ¿verdad? Para que el problema no siga avanzando. Profesor. Ajá. Bien, dime. Disculpe, es para que usted me haga una aclaración, que no entendí esa parte. Bueno, cuando usted nos habla de placa bacteriana, cuando usted nos habla de placa bacteriana, no es lo mismo que el cálculo dental, ¿sí? No, mi amor, te lo voy a poner de esta manera. La placa dental es invisible. La única manera de que podamos verla es a través de una sustancia, que es la que vamos a ver enseguida, que se llama reveladores de placa bacteriana. ¿Ya? Usted puede ver a una persona normal, usted le dice, wow, qué cipote de dentadura, pero como la placa es invisible, la vista no, cualquiera, ni yo con toda la experiencia que tengo, yo puedo ver la placa dental. Solamente puedo hacerla a través de reveladores de placa. El cálculo dental, si usted lo puede ver. ¿Qué es el cálculo dental? Es placa dental dentobacteriana endurecida. Es decir, que se va acumulando más bacteria, más detritus, más resto alimenticio, y se va, y si no se hace una profilaxis o no se hace un tratamiento periodontal, esa placa que es reblandecida se torna ¿qué? Dura, y al tornarse dura es lo que se conoce como cálculo dental. Así que son
Una origina la otra, pero son cosas totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Alguna, quedó clara la duda o todavía sigue con esa duda? A ver, Dana. No, señor, ya lo entendí. Ok. Entonces, le decía que que existen sustancias reguladoras de placa dental. Resulta que la placa dental es difícilmente identificar porque no tiene color. ¿Ya? Es acrómica, es decir, no tiene color y al no tener color es invisible al ojo humano. Entonces, ¿cómo hacemos cuando vamos a hacer un control de placa? Es decir, queremos retirar, vamos a hacer la fase higiénica, entonces tomamos esos reveladores de placa que vienen en diferentes colores, fucsia, verde genciana, y revela lo que clínicamente no podemos ver. ¿Ya? Dice, los agentes reveladores pueden ser especialmente útiles al comenzar un programa preventivo. Conforme el paciente adquiere habilidad en la evaluación del estado gingival, el agente revelador se puede emplear con menos frecuencia para comprobar si hay o no presencia de placa bacteriana. Entonces, normalmente, si un paciente le hacemos un control de placa en la primera cita y le encontramos que tiene 40 o 50% de placa bacteriana, significa que su estado periodontal o su higiene bucal es deficiente. Ahora, una pregunta, y si encontramos un 2%, podemos seguir diciendo lo mismo, que tiene ¿cómo es? Una higiene dental deficiente. Si encontramos en una próxima cita, de pronto en una reevaluación dentro de 8 días, el 2%, o realmente el paciente ha adquirido habilidad para disminuir la placa. Normalmente, eso no tiene nada que ver. Uno tiene que estar en 0% de placa dental. Porque si no se deja ese 2% y no se elimina, por ahí comienza a originarse. Porque hay cálculos dentales que son de manera generalizados o algunos que son específicos, es decir, se dan en ciertas áreas específicas. Y si no se elimina ese cálculo dental en esa área específica, comienza a generarse placa, ese cálculo, y puede causar daño en la salud del paciente. Bien, la mejor manera de prevenir una enfermedad periodontal es asistir al odontólogo como primera recomendación. Mantener la boca limpia. ¿De qué manera? Cepillarse después de cada comida, usar el enjuague bucal y la seda dental. Igualmente se debe cepillar los dientes y la lengua. Normalmente, después, como ya le dije, después del cepillado pueden quedar restos de comida acumulados, sobre todo cerca de la encía y entre los dientes. Estos que quedan ahí surgen bacterias que se alimentan y van formando la placa bacteriana. Normalmente, la placa bacteriana produce inflamación de la encía y sangrado, que a largo plazo provoca pérdida ósea, dental y caries, entre otros. Entonces, es necesario de que esos reveladores de placa se utilicen. Normalmente, el paciente se le debe decir que use esos reveladores de placa cada 8 días. En la medida de que el paciente vaya mejorando su calidad dental, es decir, que el control de placa bacteriana vaya disminuyendo, también se le va pidiendo de que vaya disminuyendo la frecuencia del el uso del revelador de placa bacteriana. Así que yo les invito que los utilicen y ustedes pongan en el ejercicio y ustedes se den cuenta, lo utilizan por lo menos hoy. Ya leí eso, vale 4,000 y pico de pesos, no es mucho, pero te dura por lo menos 3 meses, porque igual eso se usa por botica y se usa cada 8 días. Bien. Una vez que se usa el revelador de placa por semana, garantiza una mejora en la higiene oral y una reducción de problemas bucales. Eso sí es, ténganlo seguro. Si usted toma eso y enseña a sus pacientes y lo usa como para usted mismo, usted tenga la seguridad
de que su higiene oral mejorará ostensiblemente. Bien, pero ¿cómo es el mecanismo de tinción? O sea, de pronto hablamos del revelado, sí, la pigmentó ya, pero entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo es que se colorea esa placa invisible a través de estos, sustancias? Resulta que la placa dental es una estructura celular que adquiere un color específico bajo la acción de una sustancia, ¿ya? Se considera que una estructura se ha colorado o teñido cuando al lavarse con el líquido se disuelve el colorante y este no se decolora. Normalmente este procedimiento se hace con dos propósitos fundamentales. Primero, ayuda a posibilitar el estudio morfológico y el segundo, para identificar una determinada molécula o sustancia. Esa es aquella la que causa la reacción histoquímica. Y el colorante es toda sustancia capaz de transferir su color a otro. Bien. Entonces, ¿por qué se forma? Diciendo de esta manera, porque es que recuerde que la placa bacteriana está formada por estructura celular. Y la estructura celular se tiñe. ¿De qué manera? Resulta de que dentro de las bacterias existen dos tipos de tinciones. La gran negativa y la gran positiva. La gran negativa se tiñen de un color y la gran positiva de otro. Entonces, si las bacterias se tiñen con ese tipo de tinción, igual sucede con el mecanismo de tinción de la sustancia reveladora. Como es una estructura celular, pues entonces ayuda a pigmentar esas bacterias y también la placa bacteriana. Entonces existen dos teorías sobre la tinción de la sustancia reveladora. Dice, la coloración es un proceso físico de absorción, ya en la teoría física. Las partículas disueltas penetran en los espacios intercelulares en los que se mantienen adheridas en razón de la cohesión molecular. Entonces, esa es la parte física. La química se hace a través de la presencia de moléculas ácidas o básicas en los componentes celulares que se unen a los cromógenos. Los cromógenos es normal que ciertos, como especie que se adhieren a ellos y que le permiten a esa placa bacteriana absorber el colorante y entonces teñirse. Lo ácido con lo básico y viceversa, es decir, lo ácido con lo básico y lo básico con lo ácido. De acuerdo con esta teoría, los colorantes se unen a los tejidos en enlaces iónicos, covalentes o puentes de hidrógeno. Entonces, si no se pudiera utilizar, entonces de nada serviría usar una sustancia reveladora si no permitiera de que ésta se pudiera detectar o se pudiera darle el colorante adecuado. Existen dos tipos de procedimientos de visualización. El físico-químico, que se usa a través de la isocianato de fluoresceína más una lámpara de ultravioleta, es poco utilizado porque realmente hoy en día existen muchas sustancias reveladoras de tipo químico que facilitan de manera sencilla visualizar la placa bacteriana, como son eritrocina, fucsina básica, colorantes alimenticios, la eritrocina y el verde de malaquita. Entonces, como pueden ver, en el mercado existen muchas sustancias reveladoras que nos permiten detectar esa placa dental. Sin embargo, ojo, hay que tener en cuenta que el agente revelador tiene que tener unas propiedades. La primera y la más importante, no debe ser tóxico. La razón, porque quizá en el adulto, pues no se va a tragar esa sustancia, pero quizá el niño sí. El niño llega, se le enseña, escupe, pero normalmente tiende a pasarse un poquito a través del torrente digestivo y resulta de que debe ser no tóxico para no causarle como el problema de índole digestivo. Ahora, tiene que ser un sabor aceptable,
debe ser fácil de eliminar de dientes, labios y lengua al enjuagar, y ofrece contraste de color con dientes y tejidos blandos. Y sobre todo debe ser económico, como yo le dije, esa sustancia reveladora no puede costar más de 4.500 pesos. Bien, pero ¿cuál es el objetivo de revelar la placa? Sí, ¿cuál es el sentido? Primero, ya le dije, hacer visible a la placa bacteriana. ¿Con qué propósito? Es que si usted no usa o usted no le usa durante la fase higiénica a su paciente la sustancia reveladora, posiblemente no va a eliminar de manera correcta esa placa. ¿Por qué? Porque de pronto usted cree que no hay como invisible, usted no la detecta y la pasa por alto. En cambio, con la sustancia reveladora, usted tiene más o menos un 100% que podrá eliminar esa placa bacteriana correctamente de la boca del paciente. ¿Ya? La segunda, para ver si se limpió correctamente el diente, etcétera. Bien. Sigamos. Y tercero, la más importante, es motivar a los pacientes, sean niños o sean adultos. Si usted lo usa con niños, a manera de juego, él va a estar consciente de que la placa bacteriana, aunque seamos incapaces de verla, él le motivará a cepillarse los dientes. Entonces, vea que también se ayuda a manera de juego didáctico para que los niños, en el adulto no, el adulto sí es para determinar si existe o no las cosas. Bien. Resulta que hay uno normalmente, el que más utilizo, pues yo personalmente utilizo más el líquido más que las pastillas, porque las pastillas en niños puede suceder que se la ingiera sin querer y entonces no va a hacer, aunque no le vaya a causar ningún problema, porque no es tóxico, pero sí no debe ser preocupante porque de pronto la madre piensa que desconoce y entonces piensa que le va a hacer algún efecto. Entonces es mejor el líquido porque el líquido lo puede el paciente o el niño escupir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se utiliza las indicaciones? Primero que todo, tiene que echarse 2 a 3 gotas sobre la lengua. Con la saliva, hacer circular entre los dientes durante 1 minuto. ¿Ya? Posteriormente, se enjuaga con agua 3 o 4 veces. Se coloca al paciente frente a un espejo de mano. Se le explica que donde se ha pigmentado es donde hay mayor presencia de placa bacteriana. Si hemos tenido de color eritrocina, que es de color rojo, entonces le va a decir, mira, ese de fucsina, pues entonces en color violeta. Entonces dice, mire que aquí, donde usted ve que hay más parte coloreada en su estructura dental, es donde hay más presencia de placa bacteriana. Normalmente la zona que más se tiñe de sustancia reveladora es la lengua, porque muchos no se cepillan la lengua y entonces por eso ponerse en una plaquita blanquecina sobre esa lengua. Esa placa blanquecina no es producto de resto alimenticio, ni de nitrito, nada. Esa es producida porque, como yo le di anteriormente, existe un hongo en nuestra boca, un hongo de tipo oportunista que se presenta cuando hay una infección. Entonces, él forma una capita blanquita sobre esa lengua porque como no aparece, como él no se limpia, entonces va creando un biofilm y entonces, ¿qué sucede? Que eso lo va tiñendo esa pequeña hongo de color blanco. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Bien. Vamos a seguir. Bueno. Ya vemos que cómo se utiliza. Ok. Nos vamos para el siguiente tema. ¿Ya? Realmente eso es lo que se hace Vamos a hablar sobre lo que son los factores de riesgo que originan enfermedades en los adultos. Normalmente,
una de las que más se produce en el adulto posterior a esa inflamación de la encía es la enfermedad periodontal. ¿Ya? La enfermedad periodontal no es más que un conjunto de enfermedades que no solamente afectan a la encía, sino la estructura del soporte del diente. ¿Y cuáles son esas estructuras? El ligamento periodontal y el hueso alveolar, que son atacadas por las bacterias provenientes de la placa subgingival. Ojo, que no es de la placa supragingival, sino la subgingival, porque ella se acumula, esa placa, en el surco subgingival, que es ese pequeño surco que separa al diente de la encía. Y entonces ahí se va acumulando ciertos tipos de bacterias. Vamos a mencionarles algunas, como el Actinobacillus, como el Gingivalis, como la Prevotella intermedia y como la Tannerella pofitensis. Entonces, para que vean que recuerde que nosotros tenemos en boca 800 especies de bacterias y cada una tiene su propia subclase. Entonces, como pueden ver, y que si seamos acumularla a lo largo de como es esa placa alrededor del diente, sobre esa encía, que puede originar lo que yo le dije, formación de la bolsa periodontal con el correspondiente destrucción del tejido conectivo, reabsorción del hueso alveolar, que se hacen a través de un mecanismo inmunopatogénico. Normalmente, cuando se da origen una enfermedad periodontal y no se trata, el sistema inmunológico no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque eso se hace haciendo la fase higiénica y eliminando el cálculo dental, es decir, todo aquello que cause daño a través de esa fase higiénica. Ahora, bien, existen un tipo de infecciones ya que son producidas por situaciones muy diferentes, ¿ya? Por microorganismos, por microorganismos que son facultativos, anaerobios, aerobios, algunas inespecíficas que tienen que ser de la clínica cuando se desconoce la etiología, es decir, que no se sabe qué es lo que está produciendo esa enfermedad periodontal, y aquellas que son oportunistas, como la flora de la placa dental. Ya le dije, los oportunistas son microorganismos que todos tenemos en la boca, todos. Aquí no vamos a decir que yo no lo tengo porque nada, todos los tenemos en la boca, pero ellos son tranquilos, ellos no hacen nada. Pero si se orina una infección, ellos enseguida aparecen en escena causando un daño irreversible. Entonces, es muy importante uno evitar de que tenga infecciones en la boca. Bien. La expresión clínica de los diferentes cuadros de periodontitis, es decir, de las enfermedades periodontales, va a depender de la interacción que existen, como yo le dije la vez pasada, 3 situaciones. El hospedero, el ambiente propicio y el agente microbiológico asociado al tiempo. Un ambiente favorable y factores genéticos positivos van a determinar la diferente susceptibilidad del individuo, y no solo eso, sino también la distinta severidad de los cuadros clínicos, de tasa de progresión recidiva y la aleatoria respuesta a la terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos pacientes que responden de manera satisfactoria a un tratamiento periodontal. Se le trata, se le hace la fase higiénica, se le hace un raspaje, un detartaje, un curetaje, y el paciente restablece inmediatamente su estado oral de manera satisfactoria. Algunos pacientes no, porque tienen su sistema inmunológico demasiado deprimido. Eso se da en aquellos pacientes que tienen cuadros patológicos sistémicos y que tienen que estar tomando medicina, y entonces también eso ayuda a que se forme, sean susceptibles a la caries, sobre todo aquellos pacientes que son inmunosuprimidos, aquellos
pacientes inmunosuprimidos son aquellos que se le han hecho trasplante, se le manda ciertas drogas para que el organismo no ataque a ese paciente trasplantado, y como no reconoce ese órgano como suyo, lo ataca y entonces puede causarle irreversiblemente la muerte al paciente. Entonces, eso tiene sus consecuencias con aquellos pacientes que tienen droga, y entonces su sistema inmunológico no es el más óptimo. ¿Y qué sucede? Que resulta de que se hace más susceptible a la caries y a la enfermedad periodontal. Bien. Resulta de que entre esas características de la flora oral, cuando hablamos de flora, no estamos hablando de los microorganismos presentes en nuestra boca. Existe una flora muy compleja, que son una flora heterogénea, una flora de multiespecie, que son 300 especies por un lado, diferentes ecosistemas, la cantidad que se presenta, la especificidad con que se da, la dinámica con que actúa esa flora, esa placa bacteriana o los microorganismos, y la que acabamos de mencionar, que son los microorganismos oportunistas. Bien. Dentro de esa clasificación de las enfermedades periodontales, ¿ya? Porque es que la enfermedad periodontal pues ha tenido muchos cambios, porque existen dos tipos de enfermedades periodontales: la clasificación mundial y la clasificación que tienen los europeos. Ya son totalmente diferentes. En la última reunión que tuvieron los periodoncistas a nivel mundial, decidieron unificar esas enfermedades periodontales en una sola clasificación. ¿Por qué? Porque realmente sabían que habían por lo menos muchas. Un ejemplo, hablemos de la gingivitis, por decir algo. La gingivitis, ya les dije, la inflamación de la encía. Entonces, había gingivitis por placa, gingivitis asociada a la pubertad, gingivitis asociada al embarazo, gingivitis por un granuloma gravídico, gingivitis asociada a la diabetes mellitus, gingivitis asociada a la leucemia, también los agrandamientos gingivales. Entonces, idealmente podíamos clasificar esa enfermedad periodontal en ciertos cuadros más reducidos, porque para evitar tanta clasificación producida de esa naturaleza. Bien, bien, entonces, pero a nosotros no nos interesa ese tipo de gingivitis de amellito, de la pubertad o del embarazo. A nosotros nos interesa en este momento es las enfermedades gingivales de origen bacteriano. ¿Por qué de origen bacteriano? Recuerden que estamos hablando de placa bacteriana y todo trata de prevención. Bien. Hay enfermedades gingivales de origen bacteriano que son inducidas por infecciones bacterianas exógenas, diferentes a las que forman la placa dental. Les explico. Si hay unas 10 especies que están en la placa bacteriana, que son las que conforman esa placa bacteriana, que le dan vida a esa placa bacteriana, hay enfermedades producidas de tipo gingival que no tienen que ver con la bacteria o esos microorganismos que forman, como la Neisseria gonorrea. Esa Neisseria gonorrea es la bacteria que produce la enfermedad venérea gonorrea. ¿Qué sucede? Te lo voy a poner de esta manera. Vamos a hablar escuetamente. Supongamos hacen el sexo, llega y tiene eso, entonces lo adquiere a través de la boca. Ese paciente no se da cuenta que de pronto la otra niña o la pareja que tiene le dio gonorrea. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a generar gingivitis por la causa de esa pequeña bacteria. Tenemos también el Treponema pallidum, el estreptococo y otros microorganismos que ayudan, que son de manera exógena, es decir, que no están dentro de sino que llegan de manera parcial y que no forman la placa bacteriana. Entonces, clínicamente se manifiestan como ulceraciones edematosas dolorosas, máculas mucosas o encías muy inflamadas, úlceras atípicas que pueden estar acompañadas de no lesiones en partes del cuerpo. Normalmente, mire, vean, resulta de que vamos a hacer un paréntesis. Normalmente, cuando uno se levanta,
uno tiene que cepillarse los dientes, porque durante la noche se hace el acúmulo de bacterias, aquellas bacterias que causan el mal aliento y otras que no, otras que forman la placa bacteriana. Si usted llega y desayuna sin lavarse los dientes, toda esos microorganismos, usted los ingiere, van por el torrente digestivo, entran a los capilares, venosos y arteriales, entran al torrente circulatorio, llegan al corazón y comienzan a tener problemas en las válvulas cardíacas. Entonces no crea que es, aparte de que si usted tiene un problema periodontal y no has tratado, a medida de que ese problema periodontal avance, es posible que también vaya acumulándose bacterias alrededor de las válvulas cardíacas del corazón y pueda generar un problema cardíaco. Bien. Ahora, ¿por qué es importante conocer algunas enfermedades de origen sistémico? De pronto, cuando usted conoce su primera sintomatología, que usted vea la primera manifestación, por lo menos, si un paciente que usted nunca ha sabido, y como un paciente con hepatitis B, ya, usted dice, no conoce o no lo dice en la historia clínica, hay una manera de verlo dentro de la boca, son pigmentaciones amarillas muy específicas, porque es que hay también pigmentaciones amarillas café que se llaman granulomas de Fortis. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces usted va a confundir unas pequeñas pigmentaciones normales de la persona como el color de la que se da cuando se presenta una infección por hepatitis B. Igualmente sucede con el VIH. ¿Ya? O sea que, por lo menos, hay unos que tienen como esas partes con lunares, o sea, se ve negro, porque tienen varios punticos negros, así. Eso puede ser hepatitis. No, tiene que ser de color amarillo, porque si hay amarillo café, entonces se pueden dar como granulomas de Fortis. Entonces por eso hay que distinguir. Mire, vea, Dana, lo que sucede es que nosotros, los profesionales de la salud oral, no de la salud médica, ni la enfermería, nosotros podemos distinguir a través de pequeñas manifestaciones de una enfermedad sistémica a través de la boca, como la hepatitis B. De pronto el paciente no se le ve el color amarillo, no se le ve la piel amarilla, porque apenas está comenzando la sintomatología. Pero en la boca es lo primero que se da la manifestación, sean pigmentaciones amarillas, unos punticos amarillos. Usted dice, este paciente tiene hepatitis B. Y usted no tiene necesidad de ser médico ni tener una especialización para poderlo siquiera dar un diagnóstico presuntivo o no definitivo, porque el definitivo se da cuando se le hace otra especie se le hacen otros exámenes de rigor para determinar si es una hepatitis o no, pero por lo menos usted pueda decir, no, este paciente tiene hepatitis B, vamos a tratarlo con mayor cuidado porque no quiero que yo me quiera enfermar de darme esa enfermedad. Entonces, es importante que ustedes aprendan a distinguir todas esas manifestaciones sistémicas, porque la mayoría de las enfermedades que dan en nuestro cuerpo tienen manifestación oral. El SIDA, la diabetes, la hepatitis, la A, la B, la C, el papiloma humano. Supongamos, usted atiende a un paciente que tenga el papiloma humano. Obviamente usted atiende al paciente en su boca, indistintamente no va a ver sus partes genitales porque eso no sería lo más indicado. Pero en la boca usted puede decir, este paciente tiene virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque en la boca aparecen, ustedes han visto cómo son los hongos, esos hongos que son algunos que son medicinales y los otros son venenosos. Bueno, tiene forma de hongo, pero el hongo viene separadito en su parte de la cabeza y entonces usted ya distingue, este tiene está contagiado de virus de papiloma humano y usted ya puede distinguir esa patología. Entonces no crea que solamente nosotros estudiamos dientes, nosotros también podemos aprender a distinguir enfermedades sistémicas
con las primeras manifestaciones a nivel oral. Bien, esa en cuestiones de origen bacteriano. Hay otras manifestaciones individuales de desorden mucocutáneo. Ya, eso ya entonces tiene que ver ya con otras cuestiones, más que todo de la mucosa, de la piel directamente, que no tienen nada que ver con las bacterias ni con los microorganismos. También existen otras que son de reacciones alérgicas por algo que se tome y que inmediatamente el cuerpo reacciona ante esa situación. Y también hay otros tipos de lesiones traumáticas cuando de forma accidental o iatrogénica o facticidia, usted origina ese pequeño proceso gingival, ya sea localizado, sea abrasivo, sea oxidativo o sea causada por quemadura. Entonces, no vamos a hablar sobre sobre la clasificación en sí de las gingivitis, porque eso se ve en un módulo muy específico que se llama patología oral, y entonces que es posible que el próximo módulo sea ese. En ese módulo sí van a traer en su casa, porque vamos a trabajar haciendo en plastilina, en cuestiones de, ¿cómo se llama? Mecánicas, habilidades manuales. Entonces, de pronto ya sí vamos a hablar más enteramente sobre ¿cómo es? La patología. Bien, resulta de que existe lo que le dije sobre eso, digamos, sobre los factores de riesgo que originan esta enfermedad periodontal. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Normalmente, pero para saber hablar de los factores de riesgo, vamos a dar un concepto básico que es enfermedad periodontal. Sin embargo, es un tema muy amplio, es la verdad, muy amplio. Entonces hablar de una definición muy precisa sería muy difícil. De todas maneras, la definición se podría decir como aquella condición clínico-patológica que se relaciona con la encía, con el ligamento periodontal, con el cemento dentario y con el hueso alveolar. ¿Ya? Entonces, la enfermedad periodontal está ligada al soporte, a la protección del diente. Entonces, cuando se origina la enfermedad periodontal, está afectando todo el contorno, todo lo que rodea al diente se ve afectado. Sin embargo, la enfermedad periodontal se ha caracterizado como un proceso de casualidad compleja. ¿Por qué? Hombre, porque tiene variables locales y variables sistémicas. ¿Qué significa variables locales? Las variables locales son aquellas que son causadas dentro de la cavidad oral, y aquellas sistémicas que son producidas por fuera de la cavidad oral, es decir, que son del cuerpo humano. Bien, el factor de riesgo de enfermedades periodontales es una característica, es un aspecto de conducta o elemento de exposición ambiental que está asociada a un tipo de periodontitis. ¿Ya? La periodontitis se define como la pérdida del hueso alveolar y todo lo que circunda alrededor de él, como el cemento y el ligamento periodontal. Bien, normalmente el inicio y el progreso de esas infecciones periodontales se ven claramente modificadas a veces por esas condiciones locales y sistémicas. Profesor, ¿podría repetir otra vez la definición de periodontitis, que no tomé la nota bien? Ok, cómo no, con mucho gusto, señorita Ana. La periodontitis es la destrucción parcial o total del hueso alveolar. ¿Y qué es el hueso alveolar? El hueso alveolar es donde está alojado o donde está sostenido el diente, el tejido dental o el diente, donde el mismo se aloja, que se llama, esa parte donde se aloja se llama alveolo, y es lo que está formado por el hueso alveolar. Entonces es lo que es la periodontitis. Bien, sigamos. Los factores de riesgo sistémicos, los factores de riesgo locales normalmente se evidencian por ciertas situaciones. Primero, restauraciones defectuosas. Segundo, por prótesis mal adaptadas. Y tercero, porque a veces se tiene una mala higiene oral. Ahora, pero ¿por qué se produce por qué hay que tener en consideración
restauraciones defectuosas, porque resulta que entre más tenga defecto o esa restauración, más es propenso a que la placa bacteriana se adhiera con mayor facilidad. Normalmente, las placas bacterianas se adhiere sobre superficies lisas, pero al adherirse a la superficie lisa y usted hace ese tratamiento higiénico, se desprende con facilidad. Sin embargo, si hay restauraciones defectuosas, por lo menos una amalgama, donde ya tiene líneas de fractura, donde hay demasiado, de pronto esa fractura hay grieta, por ahí se introduce la placa bacteriana y es muy difícil retirar una placa bacteriana en esas condiciones. Igual es la placa bacteriana que se forma dentro de los, en las fosas y fisuras de los dientes molares o de los dientes premolares o los dientes posteriores, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, que están formados en su cara oclusal, sobre surco y fisura, y entonces ahí sí es difícil retirar el cálculo dental. Bueno, eso depende de la forma que contenga cómo es la forma del surco, porque hay surcos que son amplios y al cepillarse pues se puede retirar fácilmente la placa dental, pero hay surcos que son demasiado estrechos, se introduce la placa bacteriana y difícilmente con un simple cepillado usted va a retirar esa placa bacteriana. Bien, esos son los factores de orden local. Ahora los factores de riesgo sistémico. Últimamente se ha identificado que existen grandes, como dicho, se han hecho grandes estudios epidemiológicos que se utiliza un análisis estadístico multifactorial, es decir, normalmente para que se forme una placa dental, un cálculo dental o una enfermedad periodontal tiene que ver mucho con varios factores. No es unifactorial, sino multifactorial, es decir, está asociado a muchos factores de corriente. Normalmente esos factores de riesgo que hoy conocemos como importantes, tenemos la diabetes mellitus, que origina una periodontitis grave. Entonces, aquellos que sufren de diabetes mellitus son más propensos a la caries y a la enfermedad periodontal. También existen condiciones determinantes asociadas con enfermedades periodontales, como el sexo. ¿Qué quiere decir? No el sexo como tal, sino el sexo de hombre y mujer. Normalmente los hombres padecen más de este tipo de enfermedad periodontal que las mismas mujeres. La edad, más padecimiento en adultos de la tercera edad. Normalmente usted ve que hay adultos ya en edad avanzada, tipo 70, 80, 90, que no tienen dientes, como si hay otros que hay que admirarlos, tienen casi en la totalidad de sus piezas dentales. Y los factores hereditarios, normalmente si un paciente tiene es muy propenso a sufrir de enfermedad periodontal, es posible que sus descendientes sufran de lo mismo, ¿ya? Porque tiene un componente hereditario la enfermedad periodontal, ¿ya? Entonces, normalmente, aún así, aunque los factores hereditarios se saltan una generación, es decir, si usted tiene un hijo y usted sufre de un problema periodontal grave, de pronto no lo sufre su hijo o su hija, lo viene sufriendo es su nieto. Entonces, porque normalmente las enfermedades se saltan una generación, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bien, hay otra, ¿cómo es? Que lo vamos a ver al final del módulo, que se llama, pero eso ya es la clasificación de Angle, ¿ya? Está la 1, la 2 y la 3, y cada una se tiene su propia clasificación, pero vamos a hablar de la maloclusión, que es lo mismo que la clasificación de Angle, pero desde el punto de vista cómo produce una enfermedad periodontal. Normalmente, la maloclusión se produce a veces por problemas esqueletales o problemas dentales. Los esqueletales significa que existe un maxilar demasiado pequeño para un diente grande, o viceversa, de un diente demasiado chico y resulta que el maxilar es demasiado grande también. Entonces hay problemas de
maloclusión de tipo esqueletales y tipo dental. Bien, pero ¿qué tiene que ver la maloclusión en toda esta situación? Resulta que cuando un paciente tiene un apillamiento, es decir, clase 2, división 2, ya que tiene, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Una mordida horizontal y tiene maloclusión en los dientes anteriores e inferiores que normalmente... Mamita, te caíste, ¿viste? ¿Qué sucede? Que esos apiñamientos, ¿qué sucede? Que las personas que sufren de apiñamiento difícilmente se pueden hacer un buen tratamiento, es decir, una buena limpieza. ¿Por qué? Porque el espacio es demasiado, mejor dicho, en ellos no existen puntos de contacto, sino áreas de contacto. Y normalmente en un paciente con maloclusión o apiñamiento, para ser más específico, entonces son los más propensos a originar caries y enfermedad periodontal. ¿Por qué caries? Si un diente tiene una caries en una área interproximal, vamos a hablar de los dientes anteriores, esos dientes centrales, y tiene caries en cualquiera de las dos áreas interproximales, mesial o distal, y no se trata, y con el tiempo comienza a afectar el otro diente. La razón, recuerde que cuando ya hay una cavitación, es decir, hay presencia de cavidades en el esmalte de dientes, significa que ya hay microorganismos como el Streptococcus mutans que produce ácido y un medio ácido. ¿Qué sucede? Va causando daño en el esmalte del diente adyacente. Entonces, por eso es que los dientes, aquellos pacientes que tienen maloclusión, sobre todo de esta naturaleza o apiñamiento, son los que más sufren o son más susceptibles a la caries y a la enfermedad periodontal. Por eso se recomienda hacerse un tratamiento de ortodoncia para evitar problemas más adelante. Pero también el que haga ortodoncia, recuerde que lo más importante tiene que también tener una buena higiene oral, porque igual le va a causar inflamación en la encía y entonces también puede causar daño en la soporte del diente, y es más peligroso porque cuando se está traccionando el diente y resulta que tiene pérdida ósea, ¿qué sucede? El diente se puede salir de su alveolo y quedarse con el bracket puesto. Entonces es muy importante que aquellos que tengan tratamiento de ortodoncia sean muy meticulosos con su higiene oral. Bien. Ahora, el factor de riesgo es responsable de la producción de una enfermedad, mientras que ese indicador de riesgo que pone de manifiesto la presencia temprana o tardía de esta no tiene tanta inherencia. Ejemplo, la mancha de Koplik en etapa temprana que es la misma etapa de sarampión, es un indicador de riesgo de sarampión, mientras que el factor causal es la exposición del virus. ¿Ya? Entonces, del virus del sarampión en condiciones apropiadas. Entonces, el factor de riesgo es lo que puede conllevar a la enfermedad, mientras que el indicador te está señalando pila que estás teniendo una mala higiene oral y es posiblemente que te pueda originar una caries o una enfermedad. O sea, el que te dice o te advierte de esa situación. Ya cuando entra en juego el factor de riesgo o se sienta ya o se hace de base la enfermedad, entonces ya sí se requiere el tratamiento adecuado, que es la fase higiénica, que incluye detatrae, raspaje y alisado radicular con su correspondiente profilaxis. Bueno, chicos o chicas, esto ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta, por favor, que haya quedado pronto en duda? Recuerde que después No, llega el profesor. examen y dice, ay, que no pregunté. ¿Alguna duda, señorita Alejandra? ¿Alguna duda, Ana? No, señor. No, ninguna. ¿Y Alejandra? Bueno, entonces, les recuerdo, por favor, cómo es hacer las actividades